Me llamo Remedios Fuentes y tengo 74 años. El nombre me lo puso mi abuela paterna porque decía que cuando nací, mi madre por fin dejó de llorar por el hijo que había perdido antes de mí. Nunca me gustó demasiado ese nombre, pero con los años entendí que hay nombres que no son para gustar, sino para cargar. Y yo he cargado muchas cosas en esta vida, desde bandejas pesadas de comida caliente hasta silencios prolongados que una madre aprende a sostener sin hacer ruido. Durante más de 40 años trabajé como cocinera en colegios, hospitales, casas de familia y hasta en un restaurante que llegó a tener cierta fama en Puebla, mi ciudad natal. En todos esos años no hubo una sola receta que no aprendiera. No hubo un solo cliente que no respetara. Siempre trabajé con disciplina, porque entendía que la cocina no era solo comida. Era memoria, era hogar, era dignidad. Cuando nací, mi madre me enseñó que quien da de comer no debe esperar gratitud, pero sí respeto. Y yo he vivido con esa norma clavada en el pecho, incluso cuando el respeto empezó a escasear. Tuve una hija, Lucía, que nació cuando yo tenía 30 años, y ya sabía que el amor no era garantía de compañía. Su padre desapareció de nuestras vidas cuando supo que venía en camino. Nunca volví a saber de él. Pero no hizo falta, o al menos eso me repetía cada madrugada mientras lavaba sábanas ajenas para pagarle la escuela. Fui madre sola, pero nunca vacía. Todo lo que hice, cada platillo que preparé, cada jornada doble, cada catering que acepté los fines de semana, lo hice con la imagen de Lucía en mente. Nunca pude darle lujos, pero le di todo lo demás. Tiempo, cuidado, presencia, libros, valores y una casa donde el pan nunca faltó y las puertas siempre estuvieron abiertas. Lucía fue una niña encantadora, brillante en la escuela, sensible con los demás. Le gustaba ayudarme en la cocina, aunque más que cocinar, le fascinaba decorar. Era meticulosa con los manteles, los colores, los centros de mesa. Tenía un ojo para lo estético desde muy pequeña, y yo siempre le dije que un día iba a hacer algo grande con esa visión. Cuando creció, estudió administración de eventos. Le pagué esa carrera en una universidad privada gracias a un préstamo que terminé de saldar recién a mis 68 años. Pero lo hice con gusto. A veces me preguntan si no me dolía sacrificar tanto por ella. Y yo contesto que no era sacrificio. Era amor en su forma más pura y práctica. ¿De qué sirven las joyas, los viajes, las posesiones, si no es para facilitarle el camino a quienes amamos? Con los años, Lucía se fue alejando. No por peleas, ni por reproches, sino por ese distanciamiento sutil que a veces ocurre entre madres e hijas, cuando una empieza a brillar demasiado para seguir viendo la luz tenue de la otra. Se mudó a la capital. Consiguió un buen puesto en una empresa de organización de bodas. Conoció a Nicolás, un ingeniero bien plantado, de familia estructurada y apellido largo. Yo los conocí en una reunión pequeña que hicieron en la casa de los padres de él, en San Ángel. Gente amable, pero de mirada rápida. De esas que escanean antes de escuchar. Me ofrecieron vino importado y me preguntaron si me gustaba la comida mexicana tradicional, como si yo viniera de otro mundo. Sonreí como he hecho toda la vida. Porque una sabe cuándo la sonrisa es escudo y cuándo es simple mecanismo de supervivencia. Lucía me fue contando de a poco los avances de su boda. Me mandaba fotos de telas, muestras de flores, catálogos de sillas y vajilla. Me pedía consejos, pero no opiniones. Y yo los daba, como quien deja una nota en una botella sin saber si llegará a destino. Un día me llamó y me dijo: «Mamá, necesito tu ayuda con el catering. El presupuesto se nos disparó
y pensé que podrías adelantar el pago y luego te lo reembolsamos con los regalos. Accedí sin dudar. Había ahorrado un fondo pequeño para emergencias y pensé que no había mayor emergencia que ver feliz a mi hija en el día más importante de su vida. Fui al banco, firmé los contratos, puse mi nombre como responsable del pago ante el proveedor. Y no solo eso. También ayudé con las flores, con la reserva del mobiliario e incluso con un detalle que me llenaba de emoción. El pastel de bodas llevaría una flor de azúcar idéntica a la que adornó mi propio pastel el día que me casé con el padre. De Lucía, un símbolo silencioso del lazo que nos une más allá del tiempo. El día de la boda llegó con un cielo azul perfecto, como si el universo mismo hubiese querido hacerle un guiño a mi niña. Me vestí con un traje azul marino que yo misma modifiqué para que no se notaran tanto los años. Me recogí el cabello con unas horquillas de perlas que habían sido de mi madre y guardé en mi bolso una carta que había escrito para Lucía. No pensaba dársela ese día. Demasiadas emociones. Pero quería tenerla conmigo, por si el corazón se desbordaba. Salí temprano, como buena cocinera puntual, y manejé con cuidado hasta el salón de eventos. Al llegar, el lugar era un sueño. Carpas blancas, guirnaldas colgantes, arreglos florales en tonos crema y durazno. Reconocí varios de los proveedores con los que había tratado por teléfono. Todos me saludaban con una sonrisa cortés, como si no supieran que era yo quien había hecho posibles muchas de esas cosas. Me acerqué a la mesa de recepción para confirmar mi lugar. Una joven con carpeta en mano me pidió mi nombre. Remedios Fuentes, madre de la novia, dije con orgullo, esperando ver un destello de reconocimiento. Ella frunció el ceño, revisó unas hojas y luego, sonriendo con incomodidad, señaló algo en su lista. Aquí está. Mesa auxiliar, área de servicio, murmuró. Le pedí que lo repitiera, creyendo que había escuchado mal. Es una mesa especial, justo detrás de la carpa principal. Es más tranquila, lejos del ruido, agregó como si eso fuera una ventaja. No supe qué decir. Sentí un calor que me subía por el cuello, pero asentí en silencio. Seguí sus indicaciones. Caminé bordeando la carpa y llegué a una pequeña mesa redonda, cubierta con un mantel blanco arrugado, colocada entre una entrada de servicio y un grupo de contenedores de basura perfumada con aroma de boda cara. Me senté sin saber si reír o llorar. Desde allí podía ver la entrada principal. Los invitados llegaban con sus mejores galas, saludaban a los padres del novio, se tomaban fotos con Lucía, que brillaba en su vestido de encaje como si fuera una estrella de cine. Ella me miró una vez, fugazmente, desde la distancia. No hubo sonrisa, no hubo gesto. Fue una mirada rápida, casi automática. Después volvió a girarse hacia su nueva familia, hacia ese nuevo mundo, que parecía no tener lugar para una madre que olía a cebolla caramelizada y llevaba los dedos endurecidos de años de esfuerzo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí empezó a agrietarse. No fue un quiebre súbito, sino una erosión lenta, como si la dignidad empezara a resbalarse de los huesos. Me miré las manos, esas manos que habían sostenido cucharas de madera, mochilas escolares, manteles de bautizo y platos de bodas ajenas. Y ahora estaban allí, inmóviles sobre mis rodillas, sin un lugar en la historia que ayudaron a construir. Pensé en los años, en las veces que me quedé sin cenar para que Lucía pudiera repetir. En las Navidades trabajando mientras otras madres horneaban galletas. En las madrugadas en que cosía a mano sus uniformes, porque no alcanzaba para nuevos. En las veces que callé mis dolores para no preocuparla. Todo eso, ¿para ser colocada al margen? ¿Para ser la nota al pie en su gran día? Y sin embargo, allí estaba.
sentada, callada, esperando. Porque así somos muchas. Porque aún humilladas, queremos creer que quizá haya una explicación. Que quizá haya un gesto de redención. Que quizá el amor, ese que dimos sin medida, aún viva escondido en algún rincón del alma de nuestros hijos. Pero esa esperanza, lo supe en ese momento, empezaba a parecerse demasiado al autoengaño. El aire comenzaba a impregnarse de ese perfume caro y artificial que usan en las bodas para disimular el sudor y el nerviosismo. Desde donde yo estaba sentada, el murmullo de los invitados se escuchaba amortiguado, como si la carpa principal fuera un mundo lejano, inaccesible. Una esfera translúcida donde solo entraban los que tenían el apellido correcto, la postura correcta, el acento correcto. A mi alrededor, nada, solo la brisa leve que removía los pliegues del mantel barato, los contenedores de basura alineados como soldados de la derrota, y el zumbido constante del generador de energía portátil que estaba más cerca de mí que cualquier ser humano. La música comenzó a sonar. Una melodía suave, de esas que acompañan la entrada de los novios. Me asomé apenas, sin levantarme, y los vi. Nicolás y Lucía. Él con traje azul marino y sonrisa de revista. Ella radiante, etérea, irreconocible. Alguien silbó cuando entraron. Se escucharon risas, aplausos, vítores. Yo solo sentí cómo el estómago se me encogía como si hubiera comido algo en mal estado. No por envidia. Nunca por envidia, sino por esa sensación tan particular que ocurre cuando uno se da cuenta, de golpe, que ya no pertenece. Un camarero pasó cerca de mi mesa y ni siquiera me miró. Ni una copa de agua. Ni una palabra. Como si yo fuera parte del mobiliario. Como si la silla en la que estaba sentada se hubiera mimetizado con el suelo. Me obligué a respirar profundo y a recordar las veces que había preparado banquetes para más de 200 personas con una sola asistente. Las veces que cociné con fiebre. Las bodas donde yo sí estuve incluida, aunque fuera solo como proveedora. Siempre me trataron mejor que esto. En todos mis años como cocinera, jamás fui ignorada de esta manera. Y ahora, en la boda de mi propia hija, ni siquiera figuraba como invitada oficial. Sentí que algo me ardía en la garganta. No era rabia aún. Era una mezcla de humillación y desorientación, como si me hubieran cambiado las reglas del juego en medio del partido. Recordé, de pronto, que tenía el teléfono en el bolso. Lo saqué. Ningún mensaje nuevo de Lucía. Nada. Revisé el reloj. Había pasado más de una hora desde mi llegada. Pensé en mandarle yo un mensaje, pero no quería sonar necesitada. Nunca quise cargarla con mis emociones. Siempre intenté ser su soporte, su base silenciosa, su punto fijo. Me quedé observando la pantalla del celular como si esperara que por arte de magia apareciera un «¿Dónde estás, mamá?» o un «Perdón, fue un error, ven a sentarte con nosotros». Pero no, nada. Unos minutos después, alguien que reconocí vagamente, una amiga de Lucía, de la universidad, creo, salió de la carpa riéndose, con el teléfono en mano, y me miró de reojo. Esa mirada me congeló más que cualquier palabra. Fue una mirada rápida, pero cargada de una mezcla de lástima y superioridad. Me sentí como un objeto antiguo, desentonando en la decoración moderna. Como una figura que debía ser escondida para no arruinar la estética del evento. Entonces, la vi, Lucía. Salió de la carpa por un costado, hablando con una mujer alta, de vestido blanco marfil y peinado impecable. La mujer reía fuerte,
lanzando la cabeza hacia atrás, y Lucía hacía lo mismo. Se abrazaban como si compartieran un secreto. Me llevó unos segundos reconocer a Victoria, la madre del novio. En otra vida habría sido yo quien acompañara a mi hija al baño, quien ajustara el velo, quien sujetara el ramo mientras ella se empolvaba la nariz. En esta vida, ese papel lo ocupaba otra mujer. Me sentí absurda por la punzada de celos que me cruzó el pecho. Celos, no por el amor de mi hija, sino por la escena. Por el hecho de que ese lugar, ese rol íntimo, me había sido retirado sin aviso. Y lo peor, Lucía parecía contenta con el cambio. No lo soporté más. Me levanté despacio, con un leve crujido en las rodillas que ya no disimulo, y caminé hacia la entrada lateral de la carpa. Pensé que, quizás, si alguien me veía ahí parada, recordaría que existo. Que fui madre, que fui sostén, que fui todo. Cuando me acerqué, uno de los coordinadores del evento, un joven con audífono y carpeta, me detuvo con una sonrisa tensa. «Lo siento, señora. Esta entrada es solo para personal autorizado». Lo dijo sin mirarme bien, como si no pudiera imaginar que yo fuera más que una extraña que se había colado. «Soy la madre de la novia», dije, con un hilo de voz que no reconocí como mío. Él parpadeó, incómodo, y revisó su lista sin saber qué hacer. «Ah, sí, usted está en la mesa. Sí, ya la ubicamos. ¿Le falta algo? ¿Quiere agua?» Quise gritarle que me faltaba todo, que me faltaba mi lugar, que me faltaba el respeto, el cariño, el reconocimiento. Pero solo asentí con la cabeza y murmuré: «No, gracias». Regresé a mi rincón, más encorvada que antes, sintiéndome más pequeña con cada paso. Y al llegar, vi lo peor. El brindis comenzaba. Desde donde estaba sentada, podía ver claramente el interior iluminado de la carpa. Nicolás alzaba la copa y Lucía sonreía mientras el maestro de ceremonias los presentaba como la nueva familia. Los aplausos llenaban el aire. Un instante después, se anunció un video sorpresa. En la pantalla apareció un montaje con imágenes de infancia, adolescencia y juventud de la pareja. La infancia de Nicolás estaba representada con fotos adorables. Él con sus padres en la playa, él aprendiendo a andar en bici, él soplando velas con su madre abrazándolo por detrás. Luego vinieron las fotos de Lucía, su adolescencia, su graduación, su viaje a Europa, su primer empleo. Pero algo no encajaba. No había una sola imagen conmigo. Ni una. Ni en el hospital al nacer. Ni en sus cumpleaños. Ni en el festival de fin de año de la primaria, donde yo cosí los disfraces para toda su clase. Nada. Como si yo no hubiera estado. Como si hubiera sido un fantasma. Ahí, en ese momento exacto, me di cuenta de la verdad. No fue un error de organización. No fue una distracción. Fue una decisión. Deliberada. Fría. Calculada. Me habían excluido porque no encajaba. Porque mi ropa no era de diseñador. Porque mis uñas no estaban hechas. Porque mis fotos no combinaban con el filtro elegante del video. Porque era un recordatorio incómodo de una etapa que Lucía había decidido dejar atrás. La música del brindis se mezcló con los vítores de los invitados y el sonido del descorche de las botellas de champán. Me ardieron los ojos. Respiré hondo para evitar que las lágrimas me ganaran, pero una rodó igual. No era tristeza lo que sentía, era vergüenza. Una vergüenza profunda, devastadora,
la que siente uno cuando lo reducen a nada delante de todos, cuando ni siquiera le otorgan el beneficio de una explicación. Y entonces, por fin, apareció Lucía. Caminó hacia mí con pasos rápidos, como si tuviera poco tiempo. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Mamá», dijo, «te ves linda». Lo dijo como quien halaga un jarrón antiguo. Me puse de pie con dificultad. «Gracias, hija», contesté. Ella miró a su alrededor y bajó la voz. Sobre la mesa, lo decidimos así por temas de espacio. Victoria se preocupó mucho por la estética general. Ya sabes cómo es. Se interrumpió, girando su anillo de compromiso. Es solo por hoy. Después hablamos. ¿Sí? La miré durante unos segundos que se sintieron como siglos. No le respondí con palabras. Solo asentí. Sabía que entenderías. Murmuró con alivio. Y me dio un abrazo rápido, casi protocolar, cuidando no arrugar su vestido. Luego se fue, de vuelta a su altar, a su nuevo mundo, a su familia de diseño. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que ya no había retorno. No me moví de mi sitio durante el resto del brindis. Cada palabra que salía del micrófono era como una astilla que se me clavaba en el pecho. Las felicitaciones, los elogios a la pareja, los agradecimientos a todos los que hicieron esto posible, desfilaban uno a uno sin mi nombre, sin siquiera una mención al esfuerzo silencioso que durante décadas había sustentado los pasos de Lucía. Oía cómo hablaban de la familia unida, de la fusión de dos mundos, y de los pilares que nos han guiado hasta aquí. Pero yo sabía que ninguno de esos pilares llevaba mis iniciales, aunque los cimientos fueran míos, aunque cada flor en ese jardín, cada bocado servido, cada luz colgante, tuviera un costo que yo había asumido sin aplausos, sin carteles, sin condiciones. Esa era la forma en que había amado toda la vida, sin firmar mis actos, sin reclamar autoría. Pero ese amor, pensé, no era una vacuna contra el olvido, ni contra la vergüenza ajena. Lucía me había querido cuando era útil, cuando necesitaba que yo la levantara de madrugada para estudiar, cuando requería dinero para una excursión, cuando su vestido de graduación se rompió a último minuto, y mis dedos cansados lo remendaron a la perfección bajo una luz tenue. Me había querido cuando servía, no cuando estorbaba. Y ahora, al parecer, estorbaba. En algún momento un camarero joven se acercó tímidamente con un plato en las manos. «Esto es para usted», dijo, sin levantar la vista. El plato tenía pollo en salsa de naranja, tibio, con un acompañamiento de puré que ya comenzaba a secarse en los bordes. Lo tomé por reflejo, pero no probé bocado. Ni siquiera tenía cubiertos. El muchacho se fue antes de que pudiera pedírselos. Miré el plato durante largos minutos, hasta que la salsa comenzó a coagular. No tenía hambre, no tenía fuerza. Y sobre todo, no tenía sentido forzar una normalidad que se había desmoronado frente a mis ojos. A lo lejos, las luces de la carpa centelleaban como si fueran parte de una obra teatral. Una función a la que yo no había sido invitada, pese a haber financiado la escenografía y parte del vestuario. Entonces comencé a recordar con una claridad dolorosa las veces que me había prometido que este día sería distinto. Que todo lo sacrificado, lo silenciado, lo postergado, encontraría su recompensa en este único momento de reconocimiento mutuo. Que finalmente Lucía y yo estaríamos en el mismo lugar, celebrando la vida que habíamos construido juntas,
Me vi planchando el vestido azul marino en mi pequeño cuarto, la mañana de la boda, con las manos temblorosas de emoción. Me vi envolviendo el regalo que había preparado durante meses. Un juego de cucharas de plata antiguas que pertenecieron a mi bisabuela, restauradas y pulidas como nuevas, acompañadas de una carta escrita a mano donde le hablaba de amor, de orgullo, de recuerdos compartidos. Esa carta, en ese instante, seguía en mi bolso, intacta, tan ignorada como yo. El banquete continuó. Los invitados salían a fumar o a tomar aire, cruzaban delante de mí sin detenerse, como si yo no estuviera ahí. Algunos incluso se reían en voz alta al verme, quizás pensando que era una trabajadora más del lugar, una señora cualquiera que había encontrado asiento donde pudo. Eso, más que la frialdad de Lucía, fue lo que me acabó de romper. La invisibilización completa, el borrado social, la forma en que la dignidad puede ser amputada no con insultos ni gritos, sino con indiferencia. Me descubrí mirando el suelo, buscando no cruzar miradas, no porque tuviera vergüenza de quién era, sino porque no quería seguir viéndome reflejada en esos ojos vacíos de empatía. Pasó el tiempo. La música cambió de tono, y supe que era el momento del vals. A través de una de las aberturas de la carpa, los vi. Nicolás y Lucía bailaban rodeados de los suyos. La orquesta tocaba una melodía clásica, y yo, sola, con las piernas entumecidas, el vestido arrugado por haber estado tanto tiempo sentada, observaba desde la oscuridad cómo mi hija celebraba la plenitud de su vida sin hacerme parte. No supe cuánto tiempo estuve allí sentada. Podrían haber sido minutos o una hora. Lo único que sé es que en algún punto dejé de esperar. Dejé de contar las veces que Lucía pasaba cerca sin buscarme con la mirada. Dejé de creer que algo cambiaría. Entonces, con la lentitud que exige la dignidad herida, me puse de pie. Recogí mi bolso, cubrí el plato intacto con una servilleta y me fui. No me despedí de nadie. No hice un escándalo. No lancé reproches. Solo caminé entre las sombras del jardín, alejándome del murmullo festivo, como si cruzara una frontera invisible entre el ser y el no ser. Al llegar al auto, solté un suspiro tan largo que me dolieron los pulmones. Me senté detrás del volante sin encender el motor. Cerré los ojos. Por un momento me permití sentirlo todo. La tristeza, la humillación, la rabia, la culpa, la soledad. No me lo prohibí, como había hecho tantas otras veces. Dejé que el llanto me arrastrara con su corriente amarga. Lloré por lo que era evidente, pero también por lo que no se decía, por la distancia que no nació ese día, sino que se había ido gestando durante años, como una grieta lenta entre dos placas tectónicas. Lloré por haberme engañado pensando que el amor maternal era suficiente para garantizar el respeto. Lloré por haberme conformado tantas veces con migajas afectivas. Lloré por haber creído que bastaba con dar, sin pedir nada a cambio. Una vez que las lágrimas cesaron, me sentí vacía, pero también lúcida. Me miré las manos. Esas manos que habían criado sola, cocinado, sostenido, cosido, salvado. Y supe que todavía podía hacer algo. Algo que no implicara gritos ni venganza, pero sí justicia. Tomé el celular y marqué el número de Florencio, el encargado del catering. No dudó en contestar. Me preguntó si todo iba bien, con voz amable, sin sospechar nada. Le pedí que detuviera el servicio inmediatamente, que no se sirvieran los postres, que retiraran las estaciones de café, que desactivaran la orden de bebidas adicionales. Él se quedó en silencio unos segundos. ¿Está segura, señora Remedios?, preguntó. Tengo los contratos listos.
Hay una cláusula de rescisión voluntaria con causa. Le aseguré que sí, que estaba completamente segura. Le dije que enviaría el correo formal en los próximos 5 minutos. Está en su derecho, señora. Lo lamento mucho, dijo él antes de cortar. Acto seguido, escribí ese correo. Revisé cada palabra, cada término legal, cada punto del contrato. Lo había leído muchas veces, pero ahora tenía otro sabor. Era una herramienta de poder, no un poder para aplastar, sino para marcar un límite. Envié el mensaje con copia al supervisor y al gerente. Luego llamé al proveedor de la iluminación decorativa y repetí el mismo procedimiento. Después al de las flores. Por último, a la empresa que había montado la pista de baile. Todos respondieron con profesionalismo, algunos con confusión, otros con lástima disimulada. A todos les envié las cláusulas correspondientes. Les dije que no se me debía una explicación, solo el cumplimiento de lo acordado. No pedí que desmontaran nada, solo que dejaran de operar, que dejaran de servir, que dejaran de fingir. Cuando terminé, eran pasadas las 11 de la noche. La boda aún estaba en pleno auge, y en cuestión de minutos comenzarían a notar que algo no funcionaba. El café no llegaría, los postres tampoco. Las luces de colores no cambiarían al ritmo de la música. Los pétalos prometidos para la salida de los novios nunca serían lanzados. El pastel, que debía llegar refrigerado desde otra sucursal, no arribaría. Las cuentas bancarias quedarían congeladas ante el incumplimiento del contrato. Y todo, absolutamente todo, llevaría un solo nombre como responsable. El mío. No porque me interesara figurar, sino porque esa era la verdad. Porque sin mí, nada de eso hubiera existido. Y porque quizás lo que Lucía necesitaba no era más amor incondicional, sino una dosis de realidad. Apagué el teléfono, encendí el motor y me dirigí a casa. En el camino, no puse música. No quería compañía. Quería el silencio crudo de la noche. La oscuridad honesta de un auto sin pasajeros. Pensé en lo que dirían. Pensé en los gritos, en las llamadas, en los reproches. Pero no me importó. Por primera vez en muchos años, había tomado una decisión no desde el amor, sino desde la dignidad. Y eso, en mi caso, era algo radical. Llegué a casa pasadas las 12. Dejé el bolso sobre la mesa. Me quité los zapatos y me preparé una taza de té. Mientras el agua hervía, me senté en la cocina y miré alrededor. Todo estaba en su lugar. El florero con las margaritas frescas. El mantel de encaje que había tejido mi madre. La silla vacía donde solía sentarse Lucía en sus visitas esporádicas. Todo era modesto, pero verdadero. Tomé la carta que había escrito para ella, la misma que no llegué a entregarle, y la abrí. Leí cada línea con otra mirada. Ya no eran palabras de orgullo, ni de esperanza. Ahora eran vestigios de una historia que necesitaba ser reescrita. No rompí la carta, pero sí la doblé y la guardé en un sobre nuevo. En la portada escribí: para leer cuando estés lista para ver. Luego la guardé en la caja de recuerdos, junto a los dibujos de infancia, las fotos antiguas y los pequeños tesoros que una madre atesora sin confesarlo. Esa noche dormí profundamente, sin pastillas, sin interrupciones, con el corazón magullado, sí, pero con la conciencia en paz. Había perdido una hija, o la idea que tenía de ella, pero había recuperado algo más importante:
el respeto por mí misma. Y eso, entendí por fin, era el acto más profundo de amor propio que podía ofrecerme en esta etapa de mi vida. La mañana siguiente a la boda, amaneció con un cielo encapotado, como si el universo compartiera mi estado de ánimo. Me desperté temprano, como de costumbre, aunque no tenía ninguna obligación que cumplir. La rutina de preparar el desayuno, revisar la lista de compras o planificar el menú del día había perdido su sentido. Me senté en la cocina, con una taza de café entre las manos, contemplando el vapor que ascendía lentamente, como si cada hebra de humo llevara consigo fragmentos de mis pensamientos dispersos. Recordé la boda con una mezcla de incredulidad y tristeza. Las imágenes se sucedían en mi mente. La mesa apartada, la indiferencia de Lucía, la ausencia de mi presencia en el video conmemorativo. Cada detalle era una herida abierta que supuraba dolor. Me preguntaba en qué momento nuestra relación había cambiado. ¿Cuándo había dejado de ser la madre indispensable para convertirme en una figura incómoda que debía ser ocultada? Decidí salir a caminar para despejar la mente. El aire fresco y la brisa suave me ofrecieron un consuelo efímero. Pasé por el parque donde solía llevar a Lucía de niña. Las risas de los niños jugando en los columpios me trajeron recuerdos de tiempos más simples, cuando una sonrisa suya era suficiente para iluminar mi día. Me senté en una banca y observé el ir y venir de las personas, cada una inmersa en su propio mundo, ajena al torbellino de emociones que me consumía. Al regresar a casa, encontré en el buzón una carta del banco. Al abrirla, descubrí que el pago del catering aún no había sido reembolsado. Sentí una punzada de decepción. Había confiado en que Lucía cumpliría su palabra, que entendería el esfuerzo que representó para mí adelantar ese dinero, pero la realidad me golpeaba con fuerza. No solo me había excluido de su boda, sino que también había ignorado el compromiso financiero que habíamos acordado. Tomé el teléfono y marqué su número. Después de varios tonos, respondió con una voz que intentaba sonar alegre, pero que no podía ocultar cierta incomodidad. Le pregunté sobre el reembolso, y su respuesta fue evasiva. Me dijo que estaban ajustando las cuentas, que pronto me transferirían el dinero. Sentí que las palabras eran huecas, una forma de aplazar lo inevitable. Colgué con el corazón más pesado que antes. Esa noche me senté a escribir en mi diario, una costumbre que había retomado recientemente. Las palabras fluían con facilidad, como si mi alma necesitara desahogarse en cada línea. Escribí sobre la traición, sobre el dolor de sentirse invisible, sobre la necesidad de encontrar un propósito más allá de ser madre. Al cerrar el cuaderno, sentí una leve sensación de alivio, como si al plasmar mis emociones en papel, les restara poder sobre mí. Los días siguientes transcurrieron en una rutina monótona. Me dedicaba a pequeñas tareas domésticas, leía libros que había dejado olvidados en la estantería y cocinaba para mí misma. Aunque el apetito era escaso, la soledad se hacía más palpable con cada jornada, pero también me ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre los sacrificios que había hecho. Un día, mientras organizaba algunos documentos, encontré una carpeta con fotografías antiguas. Al revisarlas, me topé con una imagen de Lucía en su primer día de escuela. Estaba vestida con un uniforme que yo misma había confeccionado y sostenía una lonchera que contenía su almuerzo favorito. La miré detenidamente, recordando la emoción y el orgullo que sentí en ese momento. Me pregunté en qué punto habíamos perdido esa conexión. ¿Cuándo había dejado de ser su refugio para convertirme en una carga? Decidí escribirle una carta, no para reclamarle, sino para expresarle mis sentimientos. Le hablé de mis recuerdos, de mis esperanzas, de mi amor incondicional. Le pedí que considerara nuestra relación, que reflexionara sobre lo que habíamos compartido.
Al terminar, la guardé en un sobre y la dejé sobre la mesa, sin decidir aún si la enviaría. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Su voz sonaba temblorosa. Me dijo que había estado pensando en todo lo ocurrido, que se sentía abrumada por la organización de la boda y que no había sabido cómo manejar la situación. Me pidió disculpas por haberme hecho sentir excluida. Sentí una mezcla de alivio y escepticismo. Le dije que necesitábamos hablar en persona, que una conversación telefónica no era suficiente. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería cercana. Al verla, noté que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. Se sentó frente a mí y después de un momento de silencio, comenzó a hablar. Me explicó que había sentido presión por parte de la familia de Nicolás, que había querido encajar en su mundo y que pensó que mantenerme al margen era la mejor manera de evitar conflictos. Le dije que entendía sus motivos, pero que eso no justificaba el dolor que me había causado. Le hablé de mis sentimientos, de cómo me había sentido invisible, de cómo había cuestionado mi valor como madre. Ella escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al final, me tomó la mano y me pidió una oportunidad para enmendar las cosas. Acepté, con la condición de que nuestra relación se basara en la honestidad y el respeto mutuo. Le dije que necesitaba tiempo para sanar, pero que estaba dispuesta a reconstruir nuestro vínculo. Nos abrazamos, y en ese gesto sentí una chispa de esperanza. Al regresar a casa, me sentí más ligera. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y que requeriría esfuerzo de ambas partes, pero al menos habíamos dado el primer paso. Me senté en la cocina, con una taza de té entre las manos, y miré por la ventana. El cielo seguía encapotado, pero en el horizonte se vislumbraba un rayo de sol, como una promesa de días mejores. Después de aquel encuentro en la cafetería, donde Lucía y yo intentamos tender un puente sobre las aguas turbulentas de nuestra relación, me sumí en una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo. Sus palabras de disculpa resonaban en mi mente, pero también lo hacía la imagen de la boda, de mi exclusión, de la indiferencia que me había mostrado. Decidí darle tiempo al tiempo, esperando que sus acciones respaldaran sus palabras. Pasaron los días, y aunque no hubo un cambio drástico, noté pequeños gestos que me hicieron pensar que quizás estaba intentando enmendar las cosas. Me llamó para preguntarme cómo estaba. Me envió una foto de su luna de miel, y en una ocasión me invitó a almorzar a su casa. Acepté con reservas, deseando que este fuera el inicio de una nueva etapa. El almuerzo fue cordial, aunque algo tenso. Lucía se esforzaba por mantener una conversación amena, y yo hacía lo posible por no mencionar la boda ni el dinero del catering. Sin embargo, la tensión era palpable, como una sombra que se cernía sobre nosotras. Al despedirme, me abrazó con fuerza, y por un momento, sentí que quizás estábamos encontrando nuestro camino de regreso. Pero esa sensación fue efímera. Días después, recibí una llamada de Florencio, el encargado del catering. Me informó que a pesar de mis instrucciones de detener el servicio, se habían presentado problemas con los proveedores y que algunos de ellos estaban considerando emprender acciones legales por incumplimiento de contrato. Me sentí traicionada y confundida. Había confiado en que todo estaba bajo control y ahora me enfrentaba a posibles consecuencias legales. Decidí enfrentar la situación de frente. Me reuní con Florencio y revisamos todos los documentos. Descubrimos que Lucía había firmado algunos contratos adicionales sin mi conocimiento, utilizando mi nombre y mi información financiera. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. No solo me había excluido de su boda, sino que también había comprometido mi estabilidad financiera. Con el corazón destrozado, confronté a Lucía. Le mostré los documentos y le pedí una explicación.
Al principio, negó todo, pero finalmente admitió que había tomado esas decisiones bajo presión y sin pensar en las consecuencias. Me pidió perdón, pero sus palabras sonaban vacías. La confianza que alguna vez tuvimos se había desvanecido. Decidí tomar medidas legales para protegerme. Consulté a un abogado y comenzamos el proceso para desvincularme de los contratos y responsabilizar a Lucía por sus acciones. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. No podía permitir que su falta de consideración destruyera todo por lo que había trabajado. Mientras tanto, mi salud comenzó a deteriorarse. El estrés y la tristeza me pasaban factura. Pasaba las noches en vela, reviviendo cada momento, cada palabra, cada gesto. Me sentía sola y desamparada, pero también determinada a seguir adelante. En medio de esta tormenta encontré consuelo en mis amigas del club de lectura. Ellas me ofrecieron su apoyo incondicional, escucharon mis penas y me recordaron mi valor. Gracias a ellas, comencé a reconstruir mi vida, paso a paso, día a día. Decidí retomar mis clases de cocina en el centro comunitario. Enseñar a otras mujeres me daba un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Compartía mis recetas, mis historias y, poco a poco, sentía que recuperaba mi identidad. Un día, mientras preparaba una clase sobre postres tradicionales, recibí una carta de Lucía. En ella, me expresaba su arrepentimiento y me pedía una última oportunidad para enmendar las cosas. Me invitaba a su casa para hablar y tratar de sanar nuestras heridas. Después de mucho reflexionar, decidí aceptar. Nos reunimos en su sala de estar, rodeadas de fotos familiares y recuerdos compartidos. Lucía me miró a los ojos y, con lágrimas en los suyos, me pidió perdón. Me habló de sus miedos, de la presión social, de su deseo de encajar y de cómo había perdido el rumbo. Le respondí con honestidad, expresando mi dolor y mi decepción. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Al final, acordamos trabajar en nuestra relación, con paciencia y compromiso. Sabíamos que no sería fácil, pero ambas deseábamos sanar y reconstruir nuestro vínculo. Con el tiempo, comenzamos a compartir momentos nuevamente. Cocinábamos juntas, paseábamos por el parque y hablábamos de nuestras vidas. Aunque las heridas aún estaban presentes, el amor y la voluntad de sanar nos guiaban. Un día, mientras preparábamos una cena para sus amigos, Lucía me dijo que estaba esperando un bebé. La noticia me llenó de alegría y esperanza. Sentí que a pesar de todo, la vida nos ofrecía una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Desde entonces, he estado a su lado, apoyándola en cada paso de su embarazo. Hemos compartido risas, lágrimas y momentos inolvidables. A través de este proceso, nuestra relación se ha fortalecido y he redescubierto el amor incondicional que siempre he sentido por mi hija. Ahora, mientras espero la llegada de mi nieto, me siento agradecida por las segundas oportunidades y por la capacidad de perdonar y sanar. La vida no siempre es fácil, pero el amor y la resiliencia nos permiten superar incluso las pruebas más difíciles. La mañana del juicio amaneció con un cielo gris y una llovizna persistente que parecía presagiar el desenlace de una historia marcada por la traición y el dolor. Me desperté temprano, como de costumbre, pero esta vez con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el día que tenía por delante sería decisivo, no solo en términos legales, sino también en lo emocional. Me vestí con esmero, eligiendo un conjunto sobrio pero elegante, que reflejara mi dignidad y fortaleza. Al mirarme al espejo, vi a una mujer que había soportado humillaciones y desaires, pero que seguía en pie, dispuesta a defender sus derechos y su honor. Al llegar al tribunal, me encontré con mi abogado,
un hombre de mediana edad con una expresión serena y profesional. Me saludó con cortesía y me aseguró que todo estaba preparado para la audiencia. Entramos en la sala, donde ya se encontraban Lucía y su abogado. Al verla, sentí una punzada en el corazón. Era mi hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, y ahora estaba allí, enfrentándome en un juicio. La audiencia comenzó con la presentación de los hechos por parte de mi abogado. Explicó cómo había financiado gran parte de la boda de Lucía, incluyendo el catering, y cómo ella había incumplido su promesa de reembolsarme. También mencionó los contratos que Lucía había firmado utilizando mi nombre, sin mi consentimiento, comprometiendo mi estabilidad financiera. El abogado de Lucía intentó justificar sus acciones, alegando que había actuado bajo presión y que no había tenido la intención de perjudicarme. Sin embargo, las pruebas eran contundentes, y el juez escuchó atentamente cada argumento. Durante mi testimonio, hablé con sinceridad y emoción. Conté cómo me había sentido excluida y humillada en la boda de mi hija, a pesar de haber contribuido significativamente a su realización. Describí el dolor de ver cómo se me negaba un lugar en un evento que debía ser una celebración familiar, y cómo eso había afectado nuestra relación. Lucía también testificó, y aunque expresó arrepentimiento por sus acciones, sus palabras no lograron disipar el daño causado. El juez, tras escuchar a ambas partes, dictó su sentencia. Lucía debía reembolsarme la cantidad adeudada y asumir la responsabilidad por los contratos firmados en mi nombre. Al salir del tribunal, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había obtenido justicia, pero a un costo emocional significativo. La relación con mi hija estaba profundamente fracturada y no sabía si alguna vez podríamos repararla. En los días siguientes, reflexioné sobre lo ocurrido. Me di cuenta de que, aunque había perdido la cercanía con Lucía, había ganado algo invaluable: el respeto por mí misma y la certeza de que había defendido mis derechos con dignidad. Decidí enfocarme en mi bienestar y en las actividades que me brindaban alegría. Retomé mis clases de cocina en el centro comunitario, donde compartía recetas y experiencias con otras mujeres. También me dediqué a cuidar de mi jardín, encontrando paz en la naturaleza y en el crecimiento de las plantas. Un día, mientras regaba las flores, recibí una carta de Lucía. En ella, me expresaba su arrepentimiento y su deseo de reconstruir nuestra relación. Me pedía una oportunidad para demostrarme que había cambiado y que valoraba nuestra conexión. Aunque mi corazón estaba herido, decidí darle una oportunidad. Nos reunimos en un café y tras una conversación sincera y emotiva, acordamos trabajar en sanar nuestras heridas. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero estábamos dispuestas a intentarlo. A partir de ese momento, comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso. Compartimos momentos sencillos pero significativos, como cocinar juntas o pasear por el parque. Con el tiempo, la confianza y el cariño comenzaron a florecer nuevamente. Hoy, al mirar atrás, reconozco que el camino fue arduo y doloroso, pero también me permitió crecer y fortalecerme. Aprendí que el amor propio y la dignidad son fundamentales y que, aunque las relaciones pueden quebrarse, también pueden sanar con esfuerzo y compromiso. Los meses han pasado con la lentitud y la profundidad con la que solo el tiempo sabe cicatrizar, lo que ni los abrazos ni las palabras logran curar del todo. En esta casa, donde cada rincón guarda un eco de lo vivido y lo perdido, he vuelto a encontrar una forma de silencio que ya no me pesa. No es el silencio del abandono, ni el de la indiferencia, sino uno más sereno, más sobrio, como el que queda después de una tormenta cuando ya no hay nada que demostrar. Desde la ventana de la cocina veo el naranjo que plantamos cuando Lucía tenía 5 años. Está más frondoso que nunca. Supongo que hay cosas que,
Pese al descuido, siguen creciendo. A veces me acerco y lo toco, como si en su corteza pudiera leer lo que no supe entender entonces. Hay días en que me duele respirar el mismo aire que alguna vez compartimos sin grietas. Pero también hay días en los que puedo pensar en ella sin sentir que me falta algo esencial. Me he acostumbrado a hablar menos de mi hija, no porque haya dejado de quererla, sino porque aprendí que hay amores que, para no doler, deben mantenerse en voz baja. A veces me llama, no con frecuencia, pero cuando lo hace, su voz es más tranquila, más humana, menos tensa. Me cuenta del bebé, de sus miedos, de sus noches sin dormir. Me escucha también, y eso es nuevo. Me pregunta cómo están mis clases de cocina, qué estoy leyendo, si he probado la nueva receta que le mandé por correo. No hablamos del juicio, ni de la boda. Nunca. Es un silencio pactado, una herida que ambas preferimos no reabrir, al menos por ahora. Pero algo ha cambiado. Cuando colgamos, siempre dice, te quiero, y yo sin pensarlo, respondo igual. No sé si lo decimos por costumbre, por nostalgia o por necesidad, pero lo decimos. Y eso, a mi edad, es ya suficiente. El dinero volvió, no de inmediato, ni completo, pero con el tiempo y con ayuda de los abogados, parte de lo que había perdido fue devuelto. Lo curioso es que cuando vi el primer depósito en mi cuenta, no sentí alivio, ni alegría, ni satisfacción, solo una tristeza suave. Como si al final todo se pudiera pagar menos lo que realmente fue roto. La confianza, el lugar, el tiempo. Eso no tiene precio. No lo quiero ya. Lo que sí conservo, con cuidado y firmeza, es una nueva forma de respeto hacia mí misma. No ese respeto que se espera de los hijos hacia los padres, sino el que una mujer puede volver a construirse cuando la han querido borrar de su propia historia. Volví a escribir, aunque no para nadie más que para mí. En un cuaderno azul de tapas gruesas anoto las recetas que enseño, los recuerdos que quiero que no se pierdan, y algunas cartas que nunca enviaré. Una de esas cartas la escribí para el bebé de Lucía, no la he terminado aún. Pero en ella le cuento quién fue su abuela. No la que lo verá de vez en cuando en navidades organizadas, sino la que cocinaba con las manos gastadas y el corazón lleno, la que amó sin pausa y aprendió a soltar con el tiempo. Le cuento que perdonar a veces no es olvidar, y que hay gestos de amor que se dan desde lejos, en silencio, pero que sostienen con la misma fuerza que los abrazos. Hay tardes en las que me siento en el porche con una taza de té y veo caer el sol. Esos momentos, antes solitarios, ahora tienen otro peso. No es que todo haya sanado, ni que el dolor se haya ido del todo. Pero ya no me duele como antes. Ahora, cuando pienso en la boda, no me veo como la mujer apartada en una mesa junto a los cubos de basura, sino como alguien que fue testigo de su propio despertar. Porque ese día, sin saberlo, me salvé de seguir siendo invisible. Porque aunque me negaron un asiento en su celebración, me gané uno más importante en mi propia vida. Y en esa, créeme, yo decido quién entra y quién no. Así que aquí estoy, con las manos aún firmes, con la memoria intacta, con las lágrimas más templadas. No busco revancha. No busco que me aplaudan. Solo quiero que cuando llegue el momento de partir, haya al menos una persona que diga: ella no se dejó borrar. Porque a veces, el mayor legado que una madre puede dejar no es un apellido respetable, ni un álbum de fotos, sino la certeza de que vivió con verdad, aunque el mundo intentara empujarla al margen. Y yo viví, con todo lo que eso significa.